Generalmente me enorgullezco de que siempre me hayan gustado películas que al principio el esnobismo de la crítica sostuvo que eran una basura, para luego arrepentirse muchas veces por juicios de autoridad ajenos y erigirlas en cintas de culto, cintas como quien dice caldo. Claro, porque las películas ya no van en cinta, pero... Y el vino afortunadamente no está caliente, pero los entendidos siempre dicen un caldo por un vino, que es una estupidez, y una cinta por una película que ahora también, porque claro, las películas ya no van en cinta. En el caso de Nightmare on Elm Street, que aquí se tradujo como Pesadilla en Elm Street, aunque ese on, bueno, es algo más ambiguo, de 1984, dirigida por Wes Craven. En este caso soy yo quien tiene que deshacerse de prejuicios alimentados por sus continuaciones. Desde fuera, Nightmare on Elm Street aparenta ser exactamente lo contrario a lo que debe ser una película de terror. El terror no es un monstruo espantoso con dientes y garras, según decía Narciso Ibáñez Serrador, sino lo inquietante, lo desconocido. Cuanto más se nos enseña un monstruo, más se convierte en objeto de ridículo, y esto pasa durante la propia película, que en la escena final empieza a virar ya a la comedia, como ocurriría en las siguientes entregas, y como ocurrió también con Child's Play, que aquí se tradujo como El muñeco diabólico, Child's Play, de Tom Holland, de 1988, que empieza con una magnífica escena de terror clásico en la que no sabemos lo que está pasando y acaba siendo, a lo largo de sucesivas repeticiones y entregas, una comedia de costumbres más o menos gore. Dando por hecho que Nightmare on Elm Street no era una película de terror, sino de aquellas que el vulgo llama de susto, digna del tren de la bruja, no tuve el menor interés por verla. Siempre me pareció una cutrez, y los artículos que leí de los típicos listillos y enterados del cine de terror me reafirmó en esa idea. Llegué a leer que el maquillaje de Freddy Krueger no era más que una pizza margarita, cosa que no es del todo cierta, como diría el protagonista de The Sandman de Hoffman, el hombre de la arena. Cuando crece y se hace un adulto, y entonces empieza a pensar que aquello de que el hombre de la arena arranca los ojos a los niños, se los llena de arena y lleva los ojos a su nido en la luna, a lo mejor eso no es del todo cierto. Bueno, pues eso de que el maquillaje de Freddy Krueger era una pizza margarita, a lo mejor no era del todo cierto, y sino que se lo digan al maquillador. Aunque la verdad es que si fuera verdad, seguiría siendo algo mucho más elaborado que la máscara del Capitán Kirk de Star Trek de menos de 2 pavos, porque es que no llegaba a 2 pavos su precio, vuelta del revés, usada en Halloween de 1978, del no obstante, a pesar de esto, maestro John Carpenter. Pero cuando leí a Owen Gleiberman de Entertainment Weekly descalificar a Twin Peaks Firework With Me de 1992, diciendo que era como A Nightmare on Elm Street dirigida por Michelangelo Antonioni, me esforcé por encontrarla. Al principio solo encontré escenas sueltas que me convencieron de estar ante la nueva versión de 2010 de Samuel Beyer, por su impresionante calidad visual y por su indiscutible parecido con Twin Peaks. Tanto que me hizo pensar en una influencia inversa que habían vuelto a hacer en Nightmare on Elm Street, procurando que se pareciera a Twin Peaks. Afortunadamente la repusieron en televisión, al final tuve mucha suerte, la repusieron en televisión cuando me estaba preguntando, bueno, ¿cómo será? Y pude comprobar qué gran película me había perdido. Desde luego es en todo la precursora de Twin Peaks, también en su fondo upanishádico, como el propio Wes Craven explicó en una entrevista en la que dijo que, son sus palabras, pienso que el terror ofrece una gran metáfora a los currantes, o a los curritos,
porque están envueltos en el jaleo, la oscuridad, el escalar para buscarse la vida. Hubo un punto, después de Last House on the Left, es una película suya de 1972, en el que me sentí atrapado en el género, pero entonces empecé a ver lo flexible que podía ser el terror. Me encantó aquello. Estaba estudiando religiones orientales cuando llegué a la idea para Nightmare on Elm Street y conecté verdaderamente con el concepto de que todas esas cosas que pensamos que son espirituales están en realidad en nuestros jaleos, en nuestras refriegas. Bueno, es que no quiero decirlo mal. Tengo que consultar el diccionario de mi propia lengua para usar mi propia lengua. Sí, en nuestras bregas. Sí, sería en nuestras bregas. En nuestras bregas de cada día. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? ¿Cómo podemos tratar con el mal? Es maravilloso lo que puedes decir sobre esto. Estas son las palabras de Wes Craven, que vio que el terror podía ser otra cosa. También en televisión emitieron las siguientes entregas hasta la versión de 2010, que no puede remedar ni de lejos a la original. Tampoco lo pretende, claro, tampoco lo pretende. Pero bordea algunos logros de la primera, entre otros muchos los que inspiran o los que influyen o los que son precursores de Twin Peaks. Y vi cómo se puede agostar una buena idea arrastrándola hasta la payasada gore y la mutación disfuncional, a pesar de que de vez en cuando volvían a aparecer ideas excelentes. La película se ha repetido e imitado muchas veces y desde distintos géneros, pero lo que resulta absolutamente irrepetible es la sorprendente, increíble actuación de Heather Langenkamp. Bueno, claro, si es de origen holandés sería Langenkamp, pero imagino, es que Camp suena más bien holandés. No se me ha ocurrido ver qué origen tiene. De todas maneras, ellos a lo mejor lo pronuncian Langenkamp o sepa Dios. Vamos a ver, esto debería haberlo estudiado, o sea, es como dice, haber estudiado, bueno, pues es de Tulsa, Oklahoma, bueno, es de Oklahoma. Vamos a ver, por cierto, que Freddy Krueger, lo estoy pronunciando como se pronuncia en España, hay que adelantar que no tiene nada que ver con el presidente Kruger de Sudáfrica, que cuando hicieron una película nazi de propaganda racista, claro, poniendo a Ohm Kruger por las nubes, pues lo llamaron Krüger. Y hay muchas calles que con, digamos, la memoria histórica alemana han tenido que desaparecer, que llaman a Kruger Krüger. Bueno, en fin, esto es solo para la muy poca gente como yo a la que le importa la pronunciación. Estados Unidos es un continente entero al que la pronunciación de nombres extranjeros está completamente igual. Así que no sé por qué estoy buscando esto, porque ellos lo pronunciarán de cualquier manera que no sea la original. Vamos a ver, me estoy metiendo en la página de Wikipedia en español, aquí no van a saber nada con detalle, aunque a veces sorprendentemente sí. Bueno, en fin, nacida y criada en Tulsa, Oklahoma. Bueno, no dice si es de origen holandés o... No, ni alemán, nada. Bueno, en fin, pues digamos Langenkamp, como cosa intermedia. Bueno, pues Heather Langenkamp procedía de un mundo muy distinto de adaptaciones literarias, aunque sus escenas en The Outsiders de 1983 de Francis Ford Coppola acabaron en la papelera durante el montaje. Bueno, luego es cierto que se hizo habitual del cine de terror y de los refritos de Freddy Krueger, pero vamos, la actuación de esta primera película es irrepetible. La presencia de Langenkamp magnifica lo que la película tiene de la Bella y la Bestia, y de la Muerte y la Doncella, e incluso de Afrodita y Crono. Para Wes Craven, Freddy Krueger representa la figura de Crono, ese viejo asqueroso
que quiere que los niños mueran, y en un principio iba a llevar una hoz, un instrumento que se le asocia por haberse esgrimido contra su virilidad. Se asocia con él tanto como la guadaña que él mismo lleva como padre tiempo. Eso sí, su virilidad, tan grotescamente expuesta por Goya, fue eliminada por Wes Craven, sin necesidad de hoz. En un principio pensó que el abusar de los niños debía ser una parte importante del personaje, pero como hubo una oleada de este tipo de crímenes en California, no quiso que se pensara que quería lucrarse de manera malsana. Su imagen proviene de un viejo que se le quedó mirando una vez, y su nombre de una figura que no tenía nada de senecta, pero que naturalmente acabaría creciendo, y también ahora será un viejo. Era el bully que tuvo que sufrir en su escuela. El bully es toda una institución en la educación anglosajona, como vemos en Tom Brown's School Days de Thomas Hughes, de 1857, cuyo bully, por cierto, también creció en las páginas de George MacDonald Fraser, que lo adoptó como personaje adulto y protagonista de su serie de novelas de Flashman. Su más que discutible estilo de vestir viene de que Wes Craven leyó en un número de 1982 de Scientific American que el rojo y el negro son los colores que más impresión hacen en la retina, aunque podría haberle bastado el dicho español colorado y negro, los colores del infierno, que el dominico Thomas Connelly y el carmelita Thomas Higgins, en su Diccionario Nuevo y Completo de las Lenguas Española e Inglesa y Española, publicado por la Imprenta Real de Madrid en 1797, tradujeron como Black and red are the colors of hell, y explicaron el dicho diciendo que as they resemble fire and smoke, porque parecen fuego y humo. Pero hay otra cuestión científica mucho más importante en la película: la discusión por el diagnóstico de una extraña serie de muertes súbitas dadas entre la comunidad de refugiados Hmong, esos mismos que trata Clint Eastwood en Gran Torino, en Los Ángeles durante los años 70, mientras dormían o poco después de despertarse. Ahora se relaciona con el síndrome de Brugada, llamado así por los hermanos Josep y Pere Brugada, de Barcelona, que lo describieron en 1992, aunque lo descubrieron Andrea Nava y Bortolo Martini en Padua en 1989. En aquel tiempo se llamó síndrome de muerte asiática, y el síndrome de Brugada no deja de ser una variante del síndrome de arritmia súbita mortal. Diagnósticos todos ellos que no andan muy lejos del de combustión espontánea y que demuestran hasta qué punto lo desconocido e inquietante acecha en la ciencia.